Hoy vamos a preparar un delicioso pastel de café con una textura increíblemente esponjosa y un relleno de crema de café que combina a la perfección con el sabor de las nueces y el toque crujiente del caramelo. Es un pastel elegante, muy fácil de elaborar, siguiendo cada paso y perfecto para celebraciones o para disfrutar en familia. En este tutorial encontrarás todo el proceso explicado con detalle para que puedas conseguir un resultado espectacular. Comenzamos añadiendo 6 huevos enteros al bol de la batidora. Los batimos durante 1 minuto y a continuación incorporamos una taza de azúcar que equivale aproximadamente a 200 gramos. Ahora ponemos la batidora a velocidad alta y batimos durante unos 8 minutos o hasta que la mezcla triplique su volumen. Sabremos que está lista cuando los huevos y el azúcar tengan una textura muy esponjosa, aireada y un color mucho más claro, tal como puedes ver aquí. En este momento añadimos 2 cucharadas de aceite vegetal de sabor suave junto con media cucharadita de esencia de vainilla. Batimos únicamente unos segundos solo hasta integrar todos los ingredientes y listo. A continuación vamos a incorporar 180 gramos de harina común. La tamizamos y la añadimos en 2 tandas mezclando suavemente con una cuchara de madera o una espátula mediante movimientos envolventes para no perder todo el aire que hemos conseguido durante el batido. Una vez incorporada toda la harina, seguimos mezclando suavemente hasta comprobar que no queda ningún grumo y obtenemos una masa completamente homogénea. Ahora pasamos la mezcla a un molde de 26 centímetros de diámetro. Antes lo habremos engrasado ligeramente y forrado con papel de horno tanto en el fondo como en los laterales para facilitar el desmoldado. Llevamos el molde al horno y horneamos a 180 grados durante aproximadamente 45 minutos o hasta 1 hora, dependiendo de cada horno. Como siempre, realizamos la prueba del palillo. Si al introducirlo sale limpio, nuestro bizcocho estará perfectamente horneado. Una vez listo, le damos la vuelta, desmoldamos con mucho cuidado y dejamos que enfríe sobre una rejilla. Si es posible, coloca la rejilla sobre una superficie elevada para que el vapor pueda salir también por la parte inferior. Este pequeño detalle ayuda a que el bizcocho se enfríe de manera uniforme y conserve una textura perfecta. Aquí quiero enseñarte otro bizcocho elaborado con 8 huevos para que puedas apreciar la diferencia. Como puedes ver, el de 8 huevos tiene una altura mayor que el elaborado con 6 huevos, así que puedes elegir la opción que mejor se adapte al pastel que desees preparar. Cuando los bizcochos estén completamente fríos, vamos a cortarlos en 3 o 4 capas según el grosor que prefieras. Voy a utilizar un cortador y realizaré cada corte aproximadamente a 2,5 cm para obtener láminas uniformes. Después de cortar los bizcochos, prepararemos nuevamente el mismo molde y lo forraremos con film transparente o acetado para facilitar el montaje del pastel. Antes de comenzar con el relleno, quiero comentarte algo importante. Normalmente en mis tutoriales siempre recomiendo humedecer muy bien los bizcochos con un almíbar elaborado con agua y azúcar. También puedes utilizar un almíbar de azúcar caramelizada o incluso algún jugo de fruta según tus preferencias. Sin embargo,
embargo, en esta ocasión voy a preparar un pastel tipo Sara utilizando una crema de café muy cremosa y deliciosa, por lo que he decidido no mojar los bizcochos. El resultado queda igualmente espectacular. Comenzamos colocando la primera capa de bizcocho y extendemos una buena cantidad de crema de café. Sobre la crema añadimos nueces picadas al gusto y también mezcla que he preparado con nueces y un delicioso crunch de caramelo finalmente triturado. Esta combinación aporta una textura increíble y un sabor maravilloso. Extendemos bien la crema para formar una capa uniforme, añadimos las nueces y el caramelo, colocamos otra lámina de bizcocho y repetimos el mismo proceso: crema de café, nueces y mezcla de caramelo. Continuamos así hasta conseguir la altura deseada. Voy a preparar dos pasteles siguiendo este mismo procedimiento. Finalizo cada uno colocando la última capa de bizcocho en la parte superior, que será la base al darle la vuelta posteriormente. De esta manera, cuando desmolde el pastel, la superficie quedará perfectamente lisa y bonita para decorar. Transcurrido este tiempo, desmoldamos con mucho cuidado y cubrimos completamente cada pastel con la misma crema de café. Voy a realizar una decoración bonita y diferente en cada uno de ellos para que tengas varias ideas y puedes elegir la que más te guste. Además, utilizaré dulce de leche para aportar un toque aún más especial. Con la cantidad de crema que he preparado, tengo suficiente para rellenar ambos pasteles junto con las nueces y el resto de ingredientes del relleno. Pero eso no es todo, también te voy a enseñar cómo hacer esta misma receta en versión pastel de plancha. Es una opción perfecta si prefieres obtener muchas más porciones más finas y fáciles de servir en lugar de una tarta alta de cumpleaños. La elaboraremos en una bandeja de horno y verás lo bonita que queda, además de una decoración muy sencilla y elegante con dulce de leche. Así tendrás varias opciones para preparar esta receta: un pastel alto y espectacular para celebraciones o un pastel de plancha perfecto para compartir con más personas. Una vez montados, llevamos los dos pasteles a la nevera durante un mínimo de 2 horas. Este reposo es muy importante porque permite que la crema adquiera consistencia y que todos los sabores se integren perfectamente. Quiero contarte que a continuación encontrarás la receta completa de la crema de café y también la receta del delicioso caramelo con nueces que he utilizado para este pastel. Todo está explicado paso a paso para que puedas elaborar esta tarta exactamente igual o adaptarla a tu gusto. Ahora vamos a preparar el caramelo con nueces. Para elaborarlo solamente voy a utilizar azúcar que dejaré caramelizar hasta obtener un bonito color marrón oscuro. Es importante que tenga un buen color pero sin llegar a quemarse, porque entonces amargaría. No lo dejes solo ni un momento, mantente siempre pendiente del caramelo. Puedes mover ligeramente al recipiente de vez en cuando para ayudar a que el azúcar se funda de manera uniforme, pero vigilándolo constantemente. Cuando alcance este precioso color que ves aquí, añadiré las nueces. En mi caso utilizo nueces, pero tú puedes sustituirlas por frutos secos que más te gusten. A continuación, vierto la mezcla con mucho cuidado sobre un papel de horno para evitar quemaduras. Extiéndela y separa un poco los trozos para que no quede una placa demasiado gruesa y luego sea mucho más fácil romperla. Deja que se enfríe completamente. En aproximadamente media hora estará listo. Una vez frío, se rompe fácilmente en trozos y lo trituramos muy finamente con un procesador de alimentos hasta obtener un delicioso crunch de caramelo con nueces. Esta preparación es una auténtica maravilla. Puedes utilizarla para decorar tartas, rellenar bizcochos
muchos colocarla entre capa y capa como hago yo en este pastel o incluso para acompañar helados y otros postres. Aporta un toque crujiente y un sabor a caramelo espectacular que hace que cualquier elaboración resulte aún más deliciosa. También te voy a enseñar la receta completa de la crema de café para que tengas todo reunido en un mismo vídeo y puedas preparar este pastel exactamente igual al mío o adaptarlo a tu gusto. Si este tutorial te ha gustado, compártelo para ayudarme a que más personas conozcan mi trabajo y aprendan con mis recetas, mis consejos y mi manera de explicar. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y déjame un comentario contándome desde qué país me estás viendo. Me hace muchísima ilusión conocer desde dónde seguís mis vídeos y saber cuántos países forman parte de esta gran familia. Muchísimas gracias por acompañarme y quédate para ver a continuación la receta de la crema de café. Estoy segura de que te encantará y de que podrás preparar un pastel espectacular en tu casa. En el tutorial de hoy vamos a elaborar una crema extra firme de café, una crema deliciosa que hace tiempo quería tenerla en mi canal. En la lista de muchas cremas que ya tenemos, pues añadimos esta también, súper cremosa, firme y deliciosa, perfecta para rellenar tartas, decorar pasteles y hacer elaboraciones increíbles con esta deliciosa crema. La textura queda impresionante y el sabor, madre mía, delicioso de verdad. Así que vamos directamente con los ingredientes. Comienzo añadiendo 8 huevos enteros en un bol apto para calor. Añado también 300 gramos de azúcar blanca común y remuevo un poco con unas varillas para mezclarlo todo. Ahora llevo el bol al fuego donde ya tengo preparada una cazuela para el baño María. Coloco el bol sobre la cazuela y sin dejar de remover voy a esperar hasta que los huevos y el azúcar alcancen una temperatura de 80 grados Celsius. Mira el cambio de cuando empezamos y cómo los huevos y el azúcar al calentarse van cambiando completamente la textura. Mira esta espuma que se forma por encima. Es muy importante no dejar nunca de remover. Si no es constantemente, por lo menos a cada ratito para evitar que los huevos se coagulen. Coloca un temporizador si tienes, muchísimo mejor. Así estarás segura o seguro de que los huevos están alcanzando los 80 grados y quedan perfectamente cocinados y muy bien pasteurizados. Y mientras seguimos removiendo, cuéntame aquí abajo en los comentarios desde qué país me estás viendo y saber desde dónde siguen mis recetas y mis tutoriales. Una vez alcanzados los 80 grados Celsius, así tiene que quedar la mezcla. Mira la espuma que queda por arriba. Ahora aparto el bol del baño María y dejo que la mezcla baje un poquito la temperatura. Ha bajado aproximadamente a 60 grados y aquí es donde voy a añadir de 2 a 3 cucharadas de café soluble tipo Nescafé. Esto es opcional, si quieres lo puedes disolver aparte con un poquito de líquido, pero no te preocupes porque poco a poco se va disolviendo perfectamente dentro de la mezcla. Una vez que tengo completamente fría la crema de huevos con café, voy a añadir en otro bol 2 paquetes de mantequilla de 250 gramos cada uno. En total 500 gramos de mantequilla a punto de pomada. Mira la textura, el dedo se tiene que hundir fácilmente así como te lo estoy mostrando. Este paso es súper importante para conseguir una crema verdaderamente cremosa y deliciosa. Voy a comenzar batiendo la mantequilla aproximadamente durante unos 5 minutos y cada cierto tiempo paro la batidora para bajar bien los laterales del bol porque la mantequilla suele quedarse pegada y necesitamos integrarla perfectamente toda. Una vez que la mantequilla ha triplicado su volumen y tiene esta textura tan cremosa, voy a comenzar a añadir poco a poco en varias tandas la crema de huevos con café. Voy batiendo, paro, repaso laterales, bajo la crema hacia el centro y vuelvo a añadir más crema de café con huevos, así hasta terminar toda la cantidad o la cantidad que tú necesites preparar. Si quieres hacer menos cantidad, simplemente utiliza 4 huevos, 150 gramos de azúcar y solamente 250 gramos de mantequilla.
Y mira esta textura de verdad, mira qué crema tan perfecta he conseguido. Súper cremosa, firme y deliciosa. Madre mía, ni te cuento cómo está esto de bueno. Ahora la voy a pasar, como hacemos siempre en mis tutoriales, a mangas pasteleras para enseñarte bien la textura final. Esta crema es perfecta para rellenar pasteles de plancha, tartas de varios pisos, tartas de cumpleaños, decoraciones, cubrir pasteles antes del fondant y muchísimas elaboraciones más. Además, combina perfectamente con nueces, caramelo, toppings o cualquier relleno que se te ocurra. Pero sinceramente, así tal cual con este sabor a café, queda deliciosa de verdad. Voy a utilizar la boquilla grande número 1E y la 1M de Wilton y te voy a enseñar varias decoraciones en platos, vasos y cuencos para que puedas ver perfectamente cómo trabaja esta crema. Mira qué firme queda, mira esta textura mousse tan espectacular. Incluso le doy la vuelta al plato para demostrarte que la crema no se cae, no se mueve y no le pasa absolutamente nada. Prueba de gravedad superada al 100%. Lo único que sí te aconsejo es que una vez terminada la crema, si la vas a utilizar pronto, mejor no la guardes en la nevera. Al tener bastante cantidad de mantequilla, endurece muchísimo y luego para volver a utilizarla tendrás que dejarla nuevamente a temperatura ambiente y posiblemente volver a batirla o removerla con una espátula para recuperar esta textura tan cremosa. Mi consejo es dejarla tapada con plástico en contacto directo y conservarla fuera de la nevera si la vas a utilizar al día siguiente o en pocas horas. Y si esta receta te está gustando, comparte este tutorial con algún amigo o amiga que creas que van a disfrutar muchísimo preparando esta crema. Así me ayudas muchísimo a que más personas conozcan mis recetas y también mi canal. Suscríbete si todavía no estás suscrito, activa la campanita y no te pierdas los próximos tutoriales porque voy a utilizar esta crema en futuros pasteles y recetas que te van a encantar. Te mando un beso enorme y nos vemos en la próxima receta.